Welcome to Colombia! I present you Paula. She's doing the co-moderation on this Casanare special where we're traveling all around the llanos of Casanare. We start today in YOPAL, which is the capital of Casanare, department of Casanare. By plane you can reach it in only 20 minutes. And we will go on, we will drive deep into the llanos and visit some hatos. Those are the huge cattle farms. We go and visit natural parks. We will see chigüiros, we will see lots of birds, lots of natures. We will do horse riding. You will see, it's just paradise. More to Paula. Paula, we got connected through our model agency in Bogota. She's a native llanera. She knows how to sing like a llanera, she knows how to talk like a llanera, so she's the perfect guide and she knows a lot about the capital and the region. So she's my co-host in this Casanare special and I'm very excited about that. So Paula, what can you tell us about the capital, YOPAL? Hoy estamos ubicados en el municipio de YOPAL. YOPAL es la capital del departamento del Casanare y este municipio fue fundado en 1915 por colonos boyacenses. Además, YOPAL es uno de los municipios más jóvenes del país y está caracterizado porque este municipio ha tenido un desarrollo poblacional, económico y social enormemente. So, YOPAL was founded in 1915. It's one of the youngest capitals and even youngest departments of Colombia because before Casanare was part of the department Boyaca. Además, este municipio se llama YOPAL porque en este territorio había un árbol que se llama el yopo y los primeros habitantes en este municipio fueron los indígenas achaguas. Estos indígenas utilizaban la semilla del árbol del yopo, la consumían para poder conectarse con sus ancestros y con todos los espíritus que pertenecían a los indígenas. The name Chopal comes from a tree that is called chopo, and the seeds of this tree, the Achaguas, the early indigenous people, they lived here, they used those seeds to make contact with their ancestors. So they use it as a kind of drug to connect. En este lugar que nos encontramos específicamente es el mirador de la Virgen de Manare. La Virgen de Manare es la patrona de los casanareños y se caracteriza porque aquí pasaban todos los llaneros a llevar sus ganaderías y era como un paso obligado para que la Virgen de Manare bendiciera a todos sus reses. We're currently by the Virgin of Manadore. This is a very holy place because all the cattle farmers, they passed here by the Virgin statue that their cows get that the Virgin will protect their cows. Finalmente, pues YOPAL se encuentra ubicado en el piedemonte llanero. También se caracteriza esta región porque aunque YOPAL es una ciudad, aún se conservan las tradiciones llaneras, aún encontramos hombres con sombrero, con cotizas, muchísimo joropo y por supuesto deliciosa mamona. So YOPAL was able to conserve its culture, its history, so you will see the llaneros are real cowboys, the Colombian cowboys. Most of them, they still wear their cowboy hat and they sing, and the city, although it grew a lot, was still capable of maintaining its culture, and when you come here you will see it's a cowboy town. El municipio cuenta con alrededor de 377,000 habitantes. So YOPAL, with approximately 370,000 inhabitants, is not a huge city, but it's still a city. There are no high buildings, so it stretches out quite a bit. So we will drive now back to the city and we'll show you some stuff. And also I have to buy my own cowboy hat, because without this, I'm not a real llanero. Ahora vamos a ir por toda la ciudad, luego vamos a visitar una fábrica de sombreros y nos vamos a comprar unos sombreros llaneros. And now I'm going to buy my hat because I really need one, because the sun is so strong and it's shining all the time.
I don't want to burn myself, so I need a real Llanero cowboy hat. And this I will get here in YOPAL in the Tienda Florentino. Original, handmade, local produced Llanero cowboy hat. You! Un saludo muy especial. Estamos en Florentino. Florentino, como su nombre lo indica, es una tienda que hace homenaje a una leyenda de Florentino que fue muy famoso en el llano entero por pelear con el diablo. Fabricamos el sombrero a la medida, lo hacemos acá personalizado como la gente lo quiera. Puede escoger el estilo, el color, personalizamos el sombrero es hecho en fieltro de lana. ¿Cómo se fabrica un sombrero? Nosotros aquí hacemos el molde de yeso, lo vamos formando de acuerdo a lo que nosotros consideremos que es lo que vamos a presentarle al cliente. Luego lo mandamos fundir en un taller donde pasan el yeso, lo pasan al metal. Luego se recorta el ala, se le pone esto que se llama tafilete, se le pone la cinta, se les da la literatura necesaria de lo que es el sombrero y la gente se va feliz. Pero nuestra invitación es a que vengan a conocer esta hermosura de tierra. Vengan a conocer el llano y vengan a Florentino, que aquí les hacemos su sombrero personalizado. Bueno, vamos a probar unos sombreros. A ver. Queda perfecto. Yo creo que eso es. Hola, ven. ¿Qué piensas? Piensa que ese es tu sombrero. ¿Eso es? Ese es mi sombrero. Te queda perfecto. Solo te falta el caballo. Oh, el caballo. Sí. Eso vamos a conseguir mañana en el campo. Con este sombrero. Estarás como el dueño de la torre. Perfecto. Muchas gracias. Para servir. We arrived at our third sightseeing spot here close to YOPAL, like 20 minutes drive at the theme park of the stones. You can find here beautiful stonework, sculptures of all different kind of topics, and we'll lead you around. And there's a trail up to a point where you can overview the whole city. Right now it's very foggy, so you see nothing, unfortunately, but it's a very good place to visit actually when you come to YOPAL, and very close. Nos encontramos en nuestra tercera parada y en esta parada estamos ubicados en el parque temático Historias de Piedra. En este parque temático podemos encontrar hermosas esculturas inspiradas en temas culturales de la zona. Además está ubicado en medio de la montaña, podremos realizar caminatas, es de fácil acceso, está muy cerca de la capital casanareña. Y al final de la trayectoria podemos encontrar una maravillosa vista donde podremos observar toda la naturaleza que representa a Casanare. So the theme park is actually not that big, but it's very nice. It's a reflection of the cultural heritage of the llanos, because you can see stone sculptures of the indigenous, you see animals like the chigüiro, you see the anaconda, you see the Orinoco crocodile, and it's very nice. It's a nice short walk. Also people who are not that sporty can do it, and up here you have tables and chairs, and now it cleared up, so we have not the best view, but we have a good view over YOPAL, and I think it's the perfect plan to spend 1 hour 30 minutes to get up here to enjoy the trail and then having a good coffee with a nice view.
Hemos finalizado nuestra caminata ecológica y hemos llegado por fin a nuestro mirador. Es un lugar espectacular, tenemos toda la vista de Yopal, podemos sentarnos a tomarnos un café, una gaseosa, escuchar un buen llanerazo y por supuesto compartir con nuestros amigos. En el camino hasta este mirador pudimos encontrar elementos culturales de la zona como esculturas inspiradas en los indígenas achaguas, animales como vacas, caballos, cocodrilos, aves, anacondas y también muchos árboles que son característicos de esta región. Las esculturas son realizadas con piedras nativas, entonces eso hace que el paseo sea todo un enriquecimiento cultural. Also, let's take the opportunity and tell you a bit more about my co-moderation, Paola. As you can see, she's almost as tall as I am, and that's probably a good reason why she's a model. I'm 188 and yeah, I think she can tell you herself how tall she is. So Paola, tell us a little bit more about you. Who are you? What are you doing? Why are you a native to this land? Yo nací en un municipio del Casanare que se llama Villanueva, es la entrada por el sur a los llanos orientales, queda después del departamento del Casanare, y soy la mezcla raizal entre indígenas y afrodescendientes por todo el tema de la colonización y el del bicentenario, la ruta libertadora del departamento. Vinieron muchos indígenas como parte de los soldados que pelearon contra los españoles y en este proceso de colonización hubo muchas mezclas raizales y yo soy un producto de las mezclas raizales. Mi madre es indígena, ella proviene de indígenas tuneos y mi padre viene del Valle del Cauca, del Pacífico. Entonces yo soy afroindígena. Actualmente vivo en la ciudad de Bogotá por temas del desplazamiento forzado. A la edad de 4 años mi padre fue asesinado en un municipio de Casanare que se llama Agua Azul, porque el departamento del Casanare fue uno de los departamentos más afectados por todo el tema del conflicto armado. Pero bueno, gracias al desarrollo cultural y social, ahora el departamento del Casanare es una potencia turística y los invitamos a todos a que vengan y vean afroindígenas como yo. So, Afro-Indígena, you see, that's a product and this is something you can find in Colombia. Pretty, no? And by the way, she's 182 tall. This is why I always have to get on my heels to feel not that small besides her. We're currently visiting different sites in Yopal, 2 parks, 1 museum. In which park we are right now? Nos encontramos en el Parque del Resurgimiento. En este parque encontramos la concha acústica, que es el epicentro de todos los eventos culturales del municipio de Yopal. Además cuenta con zonas verdes y diferentes atracciones para los niños. Y en este momento estamos ubicados en esta escultura que representa todo el tema relacionado con la batalla de Boyaca y el pantano de Vargas como la ruta libertadora de Colombia. And in 1938, this was the local airport. Y en 1938 en este parque se ubicó el primer aeropuerto del departamento. El parque central del municipio de Yopal se llama el Parque Francisco de Paula Santander y en medio del parque se encuentra el pecho del libertador Francisco de Paula Santander. Está inspirado en todos los hechos históricos y de libertad que este personaje hizo. Y también tenemos la catedral principal y la casa del museo de Yopal, donde encontramos diferentes fotografías inspiradas en hechos históricos. So in Yopal you find parks, but they're not like the most beautiful parks in the world. You can go there, but the thing is, in Yopal right now it's very hot, it's almost 30 degrees and humidity is quite high, so you don't see many people strolling around in the parks, and there are no fountains with running water, so it's not the most comfortable place to be outside in Yopal right now because of the temperature, and also the parks are not too inviting. The museum is very small and doesn't show too much, so I think there are better activities to do outside Yopal, connected with nature and bird watching, animal safari. This is actually my personal conclusion. Los parques en Yopal no son los más hermosos porque es un municipio demasiado pequeño.
Sin embargo, les podemos garantizar que durante todo el paseo, todo el recorrido que hagan por los parques van a poder encontrar algo de historia de lo que representa como tal el departamento. Realmente el turismo se encuentra ubicado en las afueras del municipio, donde podremos conectarnos con la naturaleza, podemos conocer algo más de la cultura llanera y sobre todo podemos conectarnos con la gente humilde y trabajadora de esta región. But there's one thing which is absolutely great in YOPAL, and this is the food, and this we will show you later. See you later. We're having lunch in one of those traditional restaurants here in YOPAL, where they have the real LLANOS food, and what we're eating right now is mamona. It's beef prepared in a very traditional way, open fire, huge chunks of meat, and it's just delicious. You receive it with a bit of yuca, a little potato, some chimichurri style sauce, and I could eat that every day. You like the food? Está exquisito. Exquisito. A Paola le gusta también. Paola, she likes meat because she's llanera, so she loves to eat meat. La Mamona in YOPAL, that's the restaurant you have to go. It's just open for lunch, no dinner, but lunch. Mamona, lots of meat, open fire. What else could help? The perfect spot for a very good lunch. You see, I'm talking a lot, so my plate is still full. So I will shut up now because I'm very hungry. I will eat also, and you will see how everything is prepared in the kitchen. Mi nombre es Luis Germán Camargo Hernández. Soy uno de los dueños del restaurante La Mamona, ubicado en la ciudad de YOPAL, en el departamento de Casanare. Hace 30 años abrimos las puertas al público para entregarles un producto que hace parte de la cultura del hombre llanero, como es la carne asada a la llanera. La trajimos de los hatos y de las fincas a ubicarlas aquí en un plato. La mamona hace parte de la cultura del hombre llanero. Todos los días llega una carne procedente de una planta de sacrificio, la colgamos en cuarto frío, la dejamos unos días en cuarto frío y la empezamos a sacar para salar, enchuzar y colocar. Delicious. Los invitamos acá a que vengan al Casanare, un nuevo departamento que está abriendo sus puertas al turismo. Muchas gracias. Señor.